Cuando acabé mis estudios y empecé a buscar trabajo, siempre estaba de mal humor. Javier García siempre me consolaba con paciencia. Después, en medio de la noche, no podía dormir. Miré a Javier, que me abrazaba mientras dormía, con la ceja ligeramente fruncida. De repente, me di cuenta de que yo era una carga para él. Entonces, sin dejar ni una palabra, me marché en silencio. Otra vez le saqué la ira a Javier. Últimamente, siempre estaba así, sin poder controlar mi temperamento. Y Javier nunca se enfadaba conmigo, siempre me consolaba. No pasa nada, tómate tu tiempo. En estos momentos, es difícil encontrar trabajo, no es tu culpa. Eres muy bueno, cariño, decía. Siempre me trataba como a un niño, aunque solo tenía 3 años más que yo. Respiré hondo y me miré al espejo. No tenía nada de la vitalidad de un estudiante universitario contemporáneo, parecía un estanque de agua estancada. Después de ducharme en el baño, salí y vi que Javier todavía estaba ocupado con su trabajo. Decirlo es gracioso. Originalmente, él era el heredero de una importante familia empresarial en la capital. Tan pronto como terminó sus estudios, podía haber heredado la empresa familiar. Pero por mí, un hombre, se había peleado en serio con su familia. Ahora tenía una pequeña empresa y tenía un montón de trabajo que hacer. En realidad, me había preguntado si quería trabajar en su empresa, pero yo lo rechacé. No había otra razón, simplemente no quería ser como decía su madre, no ser digno de él, al final, tener que depender de él para encontrar trabajo. Cuando él me vio salir de la habitación, me echó un vistazo y dejó de trabajar. Llevó un secador de pelo y se acercó a mí. Sécate el pelo, o te arrepentirás cuando seas mayor, me dijo. Quiso enchufar el secador para secarme el pelo, pero yo lo tomé rápidamente de sus manos. Lo haré yo mismo, continúa con tu trabajo, le dije. Después de secarme el pelo, me acosté en la cama y miré este viejo apartamento de alquiler. El viejo ventilador chirriaba, la cama de madera crujía con cada movimiento. La mesa de estudio estaba muy cerca de la cama y toda la habitación era pequeña y olía a moho. He visto la casa de Javier, cuando él le confesó su amor a su madre. El área de esta habitación era incluso más pequeña que el baño de su casa. Casi la 1 de la madrugada, Javier finalmente terminó su trabajo. Apagó la lámpara de mesa y se levantó con cuidado para ir a lavarse. El sonido del agua era muy bajo, como si temiera despertarme. Después de un rato, el sonido del agua se detuvo. Yo cerré rápidamente los ojos y fingí dormir. En la oscuridad, sentí un pecho cálido y ancho acercarse a mí. Me abrazó con un brazo alrededor de la cintura y el otro sosteniendo mi cabeza, me abrazó fuertemente. Hasta que escuché su respiración regular, abrí lentamente los ojos. Javier no dormía tranquilo, tenía las cejas fruncidas, como si tuviera preocupaciones. En un trance, de repente recordé cómo era la primera vez que nos conocimos. Nuestra primera reunión fue muy cursi, como en una telenovela clásica. Un joven adinerado en un automóvil de lujo chocó con una chica pobre, pero en este caso, chocó con un hombre. Y era un hombre de mal genio. Cuando me derribó, me enojé y le grité. Pero cuando Javier salió del automóvil, cerré de golpe la boca. Porque en aquel entonces, Javier era tan brillante, lleno de energía y a la vez con la ternura de su edad. Me quedé mirándolo boquiabierto y olvidé hablar. En el momento en que él me miró, también se quedó inmóvil. Ambos nos enamoramos a primera vista. Después, fingí que me había torcido la pierna en el accidente y le hice que me cuidara. Incluso cuando el médico dijo que ya estaba curado, seguí diciendo que me dolía y me aferré a él. En realidad, solo quería verlo más a menudo, y él también tenía la misma idea, así que nos comprendimos mutuamente. ¿Cuándo rompimos la barrera? Probablemente fue en Nochevieja. Le dije que no había conseguido entradas y le pregunté si podía acogerme. En realidad, ni siquiera había intentado comprar entradas. En un día de nieve, él vino desde su casa a la universidad. Cuando me vio allí, solo con una maleta, me abrazó y me dijo con ternura y un poco de reproche. ¿Qué haces aquí fuera? ¿No tienes miedo de resfriarte? Inhalé y pensé que si me resfriaba, tendría otra excusa para quedarme con él. En Nochevieja, durante la cuenta atrás de la gala de Navidad, estaba en el balcón mirando los fuegos artificiales. Cuando me di la vuelta, vi que él me estaba mirando fijamente. En el resplandor de los fuegos artificiales, me atreví a preguntarle. Javier, ¿quieres besarme? Sus pupilas se dilataron, como si no pudiera reaccionar. Avancé unos pasos y continué preguntando. Javier, yo quiero besarte, ¿y tú? Se inclinó, sus ojos se clavaron en mí.
De repente, levantó la mano y rozó suavemente mis labios con el pulgar, lo que me hizo temblar fisiológicamente. Su voz era ronca y profunda. ¿Sabes lo que esto significa? Por supuesto que lo sabía. Significaba ser homosexual, significaba que en este mundo lleno de prejuicios y miradas discriminatorias, tendríamos que soportar muchos rumores y críticas, y quizás no seríamos aceptados por nuestros familiares y amigos. ¿Pero y qué? Solo sabía que a mí me gustaba un hombre, eso era todo. Así que levanté la cabeza y lo miré con determinación. ¿Tienes miedo? Él negó con la cabeza. No tengo miedo, pero, se detuvo bruscamente. Me temo que te vayas. De inmediato, me acerqué y le di un beso. El que se vaya es un cobarde. Así, pasamos nuestra primera noche juntos. Pero ahora, mirando a Javier, me di cuenta de que parecía que siempre había sido yo quien lo había llevado a este abismo. Él debería haber tenido una vida maravillosa. Éxito en el trabajo, una familia feliz, una buena relación con la suegra y unos cuantos hijos adorables. En lugar de estar aquí, conmigo, un hombre que ni siquiera podía encontrar trabajo, en un pequeño apartamento de alquiler. Él estaba siendo arrastrado por mí. De repente, me pregunté, ¿qué había hecho yo por Javier? Por las mañanas, él se levantaba para ir a trabajar, preparaba su desayuno y también me dejaba una porción. Por las noches, volvía y se preocupaba por cocinarme la cena. Temía que estuviera triste por las entrevistas de trabajo, así que en el camino de regreso se desviaba para ir a un lugar lejano y comprarme las castañas asadas que yo más gustaba. ¿Pero qué había hecho yo por él? Las ropas las lavaba a la lavadora, yo solo lavaba los platos, ¿y después? Nada más. Sonreí con amargura y pensé que era hora de dejar a Javier. Lo estaba afectando demasiado. Al día siguiente, por primera vez en mucho tiempo, me levanté media hora antes que Javier y le preparé un desayuno abundante. Cuando se despertó, se quedó un momento sorprendido y no entendía nada. ¿Por qué te has levantado tan temprano hoy? ¿No dormiste bien anoche? Yo le sonreí y le mentí. La empresa donde tuve la entrevista de trabajo ayer me ha llamado y me han dicho que he pasado la entrevista. En unos días comenzaré a trabajar. Él se alegró y me acarició el pelo. Felicidades, cariño. ¿Qué quieres comer esta noche? Yo te lo preparo. No, gracias, di un parpadeo con los ojos secos. Celebremos cuando empiece a trabajar. Por ahora, come el desayuno. Le di los palillos y le pregunté con expectación. ¿Qué te parece? ¿Está bien de sabor? De repente, me abrazó por la cintura y me dio un beso en los labios. Prueba tú mismo y verás, dijo. Luego, profundizó el beso. Me dejó sin aliento y casi me derrumbé. Después del beso, me miró fijamente, con deseo en sus ojos. Yo supe inmediatamente lo que estaba pensando y levanté la mano para detenerlo. No, no puedes. Te harás tarde para el trabajo. Javier me cogió por la cintura y me arrojó sobre el sofá. Soy el jefe, ¿qué me importa?, dijo. Vi que estaba decidido a no dejarme en paz. Pensé que quizás después de hoy, nunca más lo vería, así que acepté su comportamiento. Cuando se levantó de encima de mí, ya había pasado más de una hora del horario de entrada al trabajo. Se arregló la ropa, se inclinó y me dio un beso en la comisura de los labios. Quédense tranquilo, cariño. Voy a trabajar. Yo me esforcé por levantarme para despedirlo, pero él me detuvo. No te des, solo voy a trabajar, no voy a la guerra, seguro que vuelvo. Pero yo me iba, Javier. Forcé una sonrisa y, sin importarme lo que él dijera, lo acompañé a la puerta. Cuando estaba a punto de salir, lo abracé fuerte por la cintura y luego lo solté rápidamente. Cuando se dio la vuelta y me miró, le di una sonrisa perfecta. Adiós, Javier. Javier se quedó un momento perplejo, pero luego se fue a trabajar. ¿No se dio cuenta de que algo estaba mal? En realidad, se dio cuenta, pero pensó que era solo una dependencia después de lo que había pasado. Así que no le dio importancia. Solo pensó que, aunque yo le había dicho que no celebraremos, después del trabajo todavía iría a comprarme los langostinos que yo más gustaba y un paquete de castañas asadas, del este de la ciudad. Pero cuando volvió a casa, la casa estaba impecablemente limpia, pero yo había desaparecido. Se apresuró a abrir el teléfono y me llamó sin parar. Luis, contesta el teléfono. ¿Estás seguro de que no quieres este teléfono? Yo asentí con la cabeza, tomé la nueva tarjeta SIM y salí de la ciudad sin darme la vuelta. Señor García, este es el responsable del proyecto enviado por la parte contraria, Luis.
Levanté la cabeza con nerviosismo y miré a Javier sentado en la silla del director. Era la primera vez que nos veíamos desde que nos separamos. ¿Qué diría? ¿Me reprocharía por haberme ido sin decir nada? ¿O me insultaría y me echaría fuera? Nada de eso. Simplemente miró los materiales que le entregué con indiferencia, luego se los dio a la secretaria y ordenó sin expresión. No hay ningún problema. Que él se encargue de contactar con Carlos Fernández en el siguiente proyecto. Hasta que me llevaron fuera de la oficina, no me miró ni una vez. Yo sabía que no tenía derecho a pedir nada, pero aún así me sentí muy triste. Me pareció que mi corazón estuviera sumergido en agua de limón, y la sensación de amargura se apoderó de mí. Esta colaboración, la empresa originalmente no tenía previsto enviarme. Pero cuando supe que la empresa de la parte contraria era la Grupo García, que Javier había fundado, le propuse al jefe que me dejara ir. El responsable original naturalmente no estuvo de acuerdo, y tuve que darle muchos beneficios para conseguir esta oportunidad. No podía rendirme, tenía que ganar de nuevo el corazón de Javier. Después de preguntar a alguien, supe que en estos 3 años no había tenido ninguna relación sentimental. Esto significaba que yo tenía una oportunidad. Así que empecé a perseguirlo con fuerza. Dindón, tu desayuno de amor ha llegado. Cuando puse el desayuno en su mesa, él ni siquiera me miró y lo tiró directamente al cubo de basura. Apreté los labios y me animé a mí mismo. Está bien, todo comienza con dificultades. Sigue adelante. Buenos días, hoy es otro día maravilloso. ¿Me extrañarás, cariño? Buenas noches, el gato solitario está esperando tu respuesta en línea. Junto con una foto mía con orejas de gato. Pero no importaba lo que le enviara, no me respondía. Los regalos y las flores que le llevaba todos los días aparecían en la mesa de su asistente poco después. Finalmente, cuando le llevé el desayuno una vez más, me dijo la primera frase desde que nos volvimos a ver, con voz fría. Luis, ¿qué quieres exactamente? Quiero volver a perseguirte, le dije con determinación. Él se echó a reír con desdén y me preguntó. ¿Por qué? Porque te amo, le respondí. Su rostro se enfureció de repente, se levantó bruscamente y se me acercó. Me agarró por el cuello y dijo entre dientes. ¿Me amas? Había odio en sus ojos. Luis, ¿te divierte jugar conmigo? ¿Quieres que me enamore de ti y luego me deseches de nuevo? Yo me apresuré a explicar. No, no te dejaré nunca más. De verdad te amo. Él me empujó violentamente y me gritó. Luis, ¿por qué crees que después de que te fueras sin decir nada y me dejas aquí, yo seré tan tonto como para caer en tus trampas? Tus trucos ya no me sirven. Te advierto que haz lo que tienes que hacer. Si sigues con estas tonterías, contactaré con tu empresa para que te cambien. Fue como si me dieran un golpe en la cabeza. Me quedé inmóvil, y no pude reaccionar hasta que su asistente entró y me pidió que me fuera. Volví a mi puesto de trabajo como en trance. Carlos Fernández se acercó inmediatamente a consolarme. No te pongas triste. No eres el primero en perseguir a nuestro jefe en estos años, pero todos terminan igual. Bajó la voz y me dijo en secreto. El jefe ha sido herido. Tenía una relación con alguien durante varios años. Pero un día, su pareja desapareció sin dejar ninguna palabra. El jefe estuvo loco buscándola. En ese momento, estaba en muy mal estado. Estaba en el trabajo, al recibir una llamada del detective privado, salía corriendo. Se adelgazó 20 libras y parecía terrible. Me miró y gritó de repente. ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás tan pálido? Yo salí corriendo. Está bien, voy al baño. Me lavé la cara con agua. Finalmente, mi rostro recuperó un poco de color. Agarré con fuerza el borde del lavabo para no caerme. ¿Por qué era así? En aquel entonces, yo era una carga para él, era la fuente de todas sus presiones. ¿No debería haberse sentido aliviado al dejarme? ¿Por qué se había torturado a sí mismo así? ¿Por qué no se había cuidado más? Pero, ¿qué derecho tenía yo a reprocharle? Todo era mi culpa. Lavé la cara y estaba a punto de salir cuando recibí una llamada de mi madre. Hijo, ¿qué te pareció la chica que te presenté la última vez? ¿Te gustó? Mi madre no sabía nada sobre Javier y yo, ni siquiera sabía que yo era homosexual. Originalmente, Javier y yo habíamos decidido pasar primero la prueba de sus padres, ya que vivíamos en la misma ciudad. Después de convencer a sus padres, íbamos a mi casa para convencer a mi madre. Pero luego, su madre se opuso enérgicamente a nuestra relación, así que no le dije nada a mi madre. Yo quería convencer a Javier primero y luego salir del closet con mi madre en casa.
El encuentro de citas era solo una excusa para calmar a mi madre. Ni siquiera fui, solo hablé con la chica por teléfono y acordamos una excusa para engañar a nuestros padres. Y esta vez, la excusa era: la chica es muy buena. Pero ella no me había elegido. La segunda parte de la frase se me atragantó en la garganta. Al otro lado, Javier estaba fríamente en la puerta del baño, mirándome con ojos helados, sin mostrar ningún sentimiento. De repente, se echó a reír bajito, de manera muy sarcástica. Cuando volvió a mirarme, su mirada estaba llena de asco. Luis, esto es lo que llamas amor. ¿Cuántas veces me vas a engañar? Dijo y se fue sin darse la vuelta. Yo colgué deprisa la llamada de mi madre y salí corriendo detrás de él. Javier, espera. Escúchame, no me gustó ella. Siempre he amado a ti. Por favor, créeme. Javier caminó rápido, yo lo seguí todo el camino. Al final, lo vi subir al coche y alejarse de mí a gran velocidad. Javier no había venido a la empresa durante una semana. Fui a la oficina del director, y su asistente siempre me decía con una sonrisa que el director estaba de viaje de negocios. Pero yo lo había visto salir y volver con documentos firmados personalmente por Javier más de una vez. Yo sabía que Javier me estaba evitando. No quería verme. Pero no podía dejar que siguiera equivocándose sobre mí. Le pregunté a Carlos la dirección de Javier y me apuré hacia allí. Tocé el timbre y esperé más de un minuto. La puerta se abrió. Javier estaba vestido con un traje informal negro y dijo distraído: ¿Qué documento más para firmar esta vez? Después de decir esto, miró lentamente hacia arriba. Cuando me vio, sin pensarlo dos veces, quería cerrar la puerta. Yo me deslicé rápidamente debajo de su brazo y entré. Hice como si no viera su frente fruncida y miré alrededor de la habitación. La casa era muy grande. Las paredes estaban pintadas de verde agua. El sofá era más ancho que el normal, obviamente era a medida. En el centro del salón, había un pequeño bar separado especialmente. En la pared había una estantería de vinos con todo tipo de vinos tintos. El suelo era de madera pura, cubierto con una suave alfombra de lana blanca. Cuando estábamos en ese viejo apartamento de alquiler, le había dicho a Javier cómo quería decorar nuestra futura casa. Él lo recordaba todo. Me di la vuelta y lo miré, con los ojos llenos de emoción. Tú. Antes de que yo terminara de hablar, Javier me interrumpió bruscamente. No te hagas ilusiones. Solo creo que este diseño es muy bueno, eso es todo. ¿Ya has visto suficiente? Si es así, ve fuera. Tenía una expresión muy impaciente y su voz era helada. Hace 3 años, ya era difícil para mí captar los sentimientos de Javier. Siempre los ocultaba muy bien. Y 3 años después, era aún más difícil para mí entender su temperamento. Pero percibí rápidamente que su voz estaba un poco insegura. En realidad, no quería echarme fuera. En otras palabras, quería que me quedara. Solo había una posibilidad de que yo pudiera percibir sus emociones, era que él quería que yo lo supiera. Yo sabía que esta era la última oportunidad que me estaba dando. Entonces, saqué rápidamente mi teléfono, abrí la conversación entre la chica y yo y se la mostré a Javier. De verdad no tengo nada que ver con esa chica. Mira, acordamos engañar a nuestras familias juntos. Javier seguía con cara de enfado, pero no podía quitar los ojos de la pantalla de mi teléfono. Leía cada palabra de la conversación. Después de leerlo, su expresión se suavizó un poco, pero luego, como si recordara algo, su rostro se enfureció de nuevo. ¿Qué tiene esto que ver conmigo? No olvides que cuando te fuiste sin decir nada y me abandonaste, nuestra relación se acabó. A quien ames, con quien te cases, no me importa en absoluto. Empujó mi mano y dijo con determinación: Vete, y no vuelvas nunca más. Mantén distancia de mí en la empresa y no digas más esas tonterías de que me amas. Después, se pasó por encima de mí y se sentó en el sofá, dejándome solo su espalda fría. Javier y yo solíamos pelearnos. Generalmente, era yo quien le enfadaba, pero yo siempre no sabía qué hacer. Después, Javier me dijo que si él no se iba durante una discusión, eso significaba: ven y consuéltame. Miré a Javier de espaldas y me acerqué lentamente. Él me dio una mirada fría y se volvió para no verme. Yo tentativamente enganché su pierna con el pie, deslizándome por la caña de su pantalón y luego subiendo lentamente. Vi que no se resistía, así que me abracé a su cuello, me senté en sus rodillas. Antes de que él me gritara, le di un beso rápido en los labios. Al principio, Javier quería resistirse, pero luego se hizo el dueño de la situación y me aplastó contra el sofá, besándome con pasión.
Cuando estaba a punto de asfixiarme, finalmente no pude soportarlo y le di un golpe en el pecho. Javier se separó de mí con reluctancia. Sus ojos estaban llenos de deseo. Su respiración estaba un poco agitada y me miró con desagrado por la interrupción. Yo sabía que no era el momento de hablar, pero si no lo explicaba bien, él recordaría lo que yo había hecho mañana y se iría de nuevo. Entonces, me daría cuenta que no podía encontrarle nunca más. Su mirada directa me hizo sonrojar. Me aparté la mirada para evitar su mirada ardiente y luego dije lentamente: Hermano Javier, sé que te enfadaste mucho cuando me fui sin decir nada. Tienes razón para odiarme, pero todavía quiero explicarte por qué me fui. En aquel entonces, pensé que no debías vivir con un hombre sin trabajo como yo. Tenías que tener un futuro más brillante, en lugar de vivir conmigo en un apartamento sucio. Hermano Javier, sé que es tarde para decir esto. Pero todavía quiero decirte con cara de burro que de verdad te amo. ¿Podrías darme otra oportunidad? Yo no haré más tonterías. Respiré hondo y miré a Javier a los ojos de nuevo. Sus ojos eran profundos, como un pozo sin fondo, lo que me daba miedo. Yo era como un prisionero esperando la ejecución, ansioso y nervioso por la última sentencia. Finalmente, después de un silencio de decenas de segundos, habló, con ira oculta en su voz. Me agarró la cara y dijo entre dientes: Luis, ¿te he reprochado alguna vez? ¿Te he dicho que eras una carga para mí? ¿Te he dicho que me arrepentía? ¿Por qué te atreves a decidir por mí? ¿Por qué te fuiste sin dejar ni una palabra? ¿Sabes cómo he pasado estos 3 años? He sufrido de insomnio grave. Cada noche me pregunto si he hecho algo mal para que no me quisieras. O si fui demasiado excesivo ese día y te enfadaste. No puedo entender cómo pudiste irte tan decididamente sin decir nada. Cada vez que recibo una llamada del detective privado, ¿sabes lo feliz que me siento? Creo que te voy a encontrar, pero ¿y qué? Siempre es una decepción. Luis, ¿sabes lo mucho que te odiaba en aquel entonces? Así que, ¿cómo te atreves a decir que me amas? ¿Y por qué crees que te perdonaré? Los ojos de Javier se fueron llenando de lágrimas. Tan pronto como terminó de hablar, una lágrima caliente cayó. Yo no pude evitar que se me hinchara la nariz y las lágrimas brotaran como una inundación. Sí. Javier tenía razón. No tenía derecho a seguir persiguiéndolo. Él me odiaba profundamente. Si el odio tuviera forma, probablemente ya estaría muerto 1000 veces. ¿Cómo iba a perdonarme? Solo de pensar en eso, me pareció que alguien estuviera revolviendo mi corazón con un cuchillo, y el dolor era tan intenso que no podía respirar. Lloré hasta que me quedé sin aliento, con lágrimas y mocos saliendo de mi rostro, sin importar mi aspecto. Javier me miró durante mucho tiempo. Finalmente, suspiró con resignación y me abrazó en sus brazos, dándome palmaditas en la espalda. Luis, ¿por qué lloras si fuiste tú quien hizo algo mal? Luis, qué desgraciado soy. Tú haces algo mal y yo tengo que consolarte. Yo sollocé y respondí: Lo siento, no quería. Él suspiró y, como si tomara una decisión, me levantó la cara y limpió suavemente las lágrimas de mi rostro. Hasta que estuvo seguro de que mi emoción estaba estable, habló en serio. Luis, solo te perdono esta vez. Pero si te vas de nuevo, nunca más te veré. Yo lo miré como un tonto, sin entender bien lo que decía. ¿Qué dijiste? No lo escuché bien. Él gruñó. Si no lo escuchaste, olvídalo. No repito las buenas palabras. Después, se levantó y se dispuso a irse. Yo rápidamente enredé mis piernas en su cuerpo y dije con urgencia: Lo escuché. Dijiste que me darías otra oportunidad. Debes cumplir tu palabra. Javier y yo volvimos a tener una relación. En principio, esto debería ser algo feliz. Solo que... Miré mi escritorio que había sido movido al despacho de Javier y le pregunté en voz baja a Javier, que estaba sentado en la silla de director, mirando los documentos sin desviar la mirada. Hermano Javier, ¿no es un poco inapropiado esto? Él me miró de reojo y dijo: No es que tenga miedo de que alguien se vaya. Después de todo, hay alguien con antecedentes. Tengo que tenerlo bajo control. ¿Qué pasaría si de repente se fuera sin decir nada un día? Yo cerré la boca en silencio. Pero... Hermano Javier, solo voy al baño. ¿No es un poco raro que me sigas? Javier hojeó casualmente su teléfono y respondió a algunos mensajes. Luego se acercó despacio a mí, con una mirada afilada y voz sombría. ¿Tienes miedo de que los demás se enteren de nuestra relación? Yo moví la cabeza con fuerza. No, solo me da un poco de vergüenza.
Después de decir esto, mi cara se sonrojó ligeramente. Aunque habíamos tenido relaciones íntimas y habíamos vivido juntos, todavía me daba vergüenza hacer sus necesidades delante de él. Pero obviamente Javier no pensaba así. Él levantó una ceja. ¿Qué hay de vergonzoso? Ya he visto todo tu cuerpo. Mira. Ya lo sabía. Gracias a las acciones de Javier, todo el mundo en la empresa se enteró de que yo estaba con el gran jefe. Después de todo, Javier me tomaba de la mano todos los días y visitaba cada puesto de trabajo. O se besaba conmigo en la oficina sin importar quién estuviera alrededor. Era imposible que no se enteraran. Hoy, después de terminar su trabajo, Javier me vio esperándolo para ir a casa. De repente, se levantó y cerró la puerta de la oficina. El sonido seco me hizo recordar las escenas caóticas y lujuriosas en esta oficina. Giré la cabeza mecánicamente y vi a Javier acercándose con una mirada profunda. Mi cuerpo comenzó a entumecerse y debilitarse involuntariamente. Desde el primer día en que volvimos a confirmar nuestra relación, Javier comenzó a pedir cuentas. Decía que me haría pagar por lo que le había faltado en estos 3 años. Pero de esta manera, mi cuerpo no podía soportarlo. Yo intenté cambiar de tema. Hermano Javier, debe haber estado cansado con el trabajo hoy. Déjame darte un masaje. Él sonrió burlón y dijo con desgana. No importa. Después, me dio un beso en los labios. Justo cuando estábamos besándonos apasionadamente, sonó un golpe en la puerta. Al siguiente momento, se oyó la voz de una mujer de mediana edad. Javi, ábreme la puerta. Al oír esa voz de nuevo, toda la sangre en mi cuerpo se congeló. Recordé la primera vez que conocí a su madre, esa mujer elegante y noble, que por primera vez se había descontrolado y me había gritado en la cara. Eres un maldito homosexual. No eres digno de mi Javi. Te mereces morir. Vas a matar a mi hijo. Javier también escuchó la voz fuera y se dio cuenta de mi rigidez. Me acarició el pelo y me dio una sonrisa reconfortante. No temas. Ve a la sala de descanso y espérame un momento. Yo le agarré rápidamente la mano. Voy contigo. Él se echó a reír. ¿Eres tan dependiente de mí que ni un momento quieres estar separado de mí? Yo sabía que estaba bromeando. No quería que yo me encontrara con su madre, probablemente porque tenía miedo después de lo que había pasado. La primera vez que me encontré con su madre, me había golpeado en la cabeza con un cenicero. Hasta que Javier se culpó mucho por haber escuchado a su madre y haber ido a buscar su álbum de fotos infantiles. Forcé una sonrisa. Sí, no quiero separarme de ti. Él dejó de sonreír y me miró en silencio por unos segundos. Luego se inclinó lentamente y puso su labio en mi frente. Después, dijo con voz suave. Cariño, aquí no necesitas forzarte. Confía en mí, ¿de acuerdo? Yo lo miré atónito. Yo ya debía haber sabido que Javier era muy sensible a los cambios de mi estado de ánimo. Se dio cuenta de que estaba un poco asustado con su madre, aunque yo pretendía que nada pasaba. Miré su mirada obstinada y firme y asentí con la cabeza. Me levanté, le arreglé la ropa y me fui a la sala de descanso. No cerré bien la puerta de la sala de descanso, dejándola entreabierta. Javier abrió la puerta y la madre de Javier entró. Miró alrededor sin preocupación y finalmente fijó su mirada en los labios de Javier. Javier no se apartó, sino que enfrentó directamente el examen de su madre. Finalmente, su madre se sentó en la silla de director de Javier y su voz se suavizó de manera inusual. ¿Has sido tú quien ha solucionado la crisis económica de la empresa esta vez? Sí, respondió Javier con voz plana. En aquel entonces, te estuve bloqueando el desarrollo de tu nueva empresa y te he dado muchos problemas. Lo siento mucho. Javier siguió con voz tranquila. No pasa nada. Todo está pasado. Después de que Javier respondiera, la madre de Javier no habló durante mucho tiempo. Finalmente, respiró hondo y dijo con voz amable. He oído que Luis está trabajando en tu empresa ahora. ¿Cuándo lo traerás a casa a cenar? Javier la miró sorprendido y preguntó con incertidumbre. ¿Qué quieres decir? La madre de Javier se levantó y le dio una palmada en el hombro. ¿Qué más podría significar? Quiero preguntar sobre los detalles de tu boda. Después, se volvió hacia la puerta. Cuando pasó por la puerta de la sala de descanso, se detuvo de repente. Además, quiero disculparme con Luis. En aquel entonces, para obligarlo a dejar la ciudad capital, utilicé todas mis conexiones y les dije que no lo contrataran. Lo siento mucho por eso. No supe cuándo se fue la madre de Javier. Solo sé que él abrió bruscamente la puerta de la sala de descanso y me abrazó violentamente, con voz temblorosa y desesperada.
Luis, no sabía que habían hecho todo esto. Si estás enojado, puedes golpearme, gritarme, pero por favor, no te vayas de nuevo. Sentí su corazón latir con fuerza y su cuerpo temblar involuntariamente. Sus manos se aferraron a mi espalda, temiendo que me fuera de inmediato. Yo le di palmaditas en la espalda y lo consolé suavemente. Javi, no temas. Te prometí que no me iría de nuevo. El cuerpo tenso de Javier se relajó gradualmente. Se apoyó la cabeza en mi cuello y sus cálidos suspiros me rozaron la oreja. Dijo: Luis, lo siento. Yo me reí y acaricié su cabello espeso. Tonto, no te he culpado nunca. Después de que me fui de la ciudad donde estaba Javier y conseguí fácilmente un puesto en una gran empresa en otra ciudad, me di cuenta de que eran los padres de Javier quienes estaban detrás de que no pudiera encontrar trabajo. Pero sabía que esto no tenía nada que ver con Javier, así que no lo culpo. Para mí, desde el momento en que decidí estar con Javier, sabía que enfrentaríamos muchas dificultades. Esta era mi elección, así que no culpo a nadie. Volví a la casa de la familia García. El padre y la madre de Javier parecían un poco incómodos. Estuvimos sentados en la mesa del salón y dijimos muchas palabras de cortesía. Finalmente, fue Javier quien rompió el embarazoso silencio. En cuanto a lo de la boda que mencionamos antes, todavía no lo hemos decidido. Voy a ir a la casa de Luis este fin de semana para escuchar la opinión de su madre primero. La madre de Javier asintió repetidamente. Cuando me miró de nuevo, sus ojos estaban llenos de culpa. Luis, lo sentimos mucho. En aquel entonces, no deberíamos haber. Yo interrumpí rápidamente. Tío, tía, lo entiendo. No los culpo. Después de todo, yo también hice lo mismo, pensando que era para el bien de Javier, pero en realidad no era lo que él quería. Después de romper el hielo, el ambiente se relajó obviamente. Después de salir de la casa de la familia García, mientras Javier se duchaba, llamé a mi madre primero para prepararla. Tan pronto como se conectó la llamada, escuché que mi madre estaba viendo una telenovela para personas mayores. Hijo, ¿qué quieres? Su voz fuerte llegó desde el otro lado del teléfono. De repente, no supe cómo empezar. Mi madre es una madre soltera. Cuando era pequeño, mi padre nos abandonó y se fue con otra mujer. Mi madre me crió sola. Una mujer con un niño pequeño naturalmente recibió muchas críticas. Por eso, mi madre tiene un carácter fuerte. Si no estuviera de acuerdo, haría todo lo posible para impedir que estuviéramos juntos. Así que, aunque Javier y yo habíamos acordado llevarlo a casa este fin de semana, en realidad no estaba seguro de lo que haría mi madre si no estuviera de acuerdo. Después de todo, una mujer tan elegante como la señora García cogió un cenicero. Si mi madre no estuviera de acuerdo, probablemente cogiera el gran cubo de la entrada y lo lanzara a Javier. Elegí mis palabras con cuidado y dije: Mamá, estoy saliendo con alguien. Mi madre me sorprendió con su respuesta. ¿Es ese chico con quien discutiste el otro día? Me quedé boquiabierto de sorpresa. Mamá, ¿cómo lo sabes? Ella soltó un ruido de fastidio. Yo oí toda la conversación cuando hablabas por teléfono el otro día. Y hace unos días, ese chico vino a casa. Se llama Javier, ¿verdad? Parece un chico agradable, muy atento en lo que dice y hace. Me quedé un momento perplejo y luego recordé que Javier me dijo hace unos días que iba a viajar de negocios. No imaginé que fuera a mi casa. Le pregunté con urgencia a mi madre. No le has hecho nada, ¿verdad? Mi madre se enojó de inmediato. ¿Qué voy a hacerle? No soy esa mala suegra de las telenovelas. ¿Acaso lo voy a maltratar? Está vivo, ¿no? Ya estoy harta de hablar con vosotros enamorados. Hasta luego. Antes de que yo pudiera reaccionar, la llamada se cortó con un ruido seco. Luego, sentí que mi espalda se pegó contra un pecho caliente y desnudo. Su voz era un poco ronca. ¿Has llamado a mamá? Yo asentí con la cabeza. ¿Por qué no me llamaste para ir contigo antes? Si yo hubiera ido, mi madre habría sido un poco más comedida. Aunque por el tono de voz de mi madre, parecía que le gustaba Javier, con lo que sé de mi madre, definitivamente la haría pasar un mal rato. Javier se echó a reír y me pellizcó las mejillas. Te equivocas. Mamá pensó que fuiste tú quien le hizo daño a mí y lo engañó después de escuchar la conversación anterior. ¿Cómo iba a darme problemas? Yo le miré con recelo. ¿De verdad? Él me miró con sinceridad. Por supuesto. Javier y yo finalmente nos estabilizamos. Después de obtener el consentimiento de nuestros padres, decidimos casarnos en el extranjero. El día de la boda,
Javier me miró y se quedó un momento perplejo. Luego preguntó confundido. Luis, ¿realmente voy a casarme contigo y ser tu marido? De repente, me parece un poco irreal. Yo le tomé la mano, me colgué del cuello y le di un beso en los labios. Le dije sonriendo. Sí, Javier. Vamos a casarnos. A partir de ahora, seremos maridos legales. Ya sea en enfermedad o en salud, en riqueza o en pobreza, yo nunca te dejaré y siempre estaré a tu lado.